Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este estudio de este jueves santo, jueves de Pascua de este año 2020. Gracias, hermanos, hermanas, por estar escuchando, estar comenzando a escuchar lo que vamos a compartir. Yo sé que va a ser de gran bendición. Le pido que nos mantenga en oración para que podamos llevar en estos 4 días. Vamos a hacer algo diferente esta semana. Hoy vamos a compartir, mañana en la noche, referido a la crucifixión. El sábado en la noche vamos a estar compartiendo algo relacionado con qué pasó en esos 3 días que el cuerpo del Señor estuvo en la tumba, qué pasó con su espíritu. Y el día domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar finalizando con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo sé que si usted está escuchando estudios de 20 minutos, media hora, 40 minutos, como a lo mejor nos va a llevar hoy, yo sé que usted es alguien que le gusta escudriñar la palabra. Así que antes de orar, de leer la Escritura, primero le voy a pedir que tome su Biblia, que tome a lo mejor, que se prepare un té, un café, un vaso de agua, una coca, y vamos a comenzar con este viaje especial de lo que pasó el día jueves, antes de la resurrección del Señor Jesucristo, ese día domingo, primer día de la semana para el pueblo judío. Primero vamos a leer la Escritura, algunas de las tantas que vamos a leer, ojalá que usted nos pueda acompañar con su Biblia. Vamos a leer Mateo 26, del 17 al 29. Después vamos a orar. Para orar yo me voy a quitar mi gorra. Usted sabe que después de orar voy a tener que ponerla nuevamente para el estudio porque acá está muy fresco y no quiero enfermarme. Así que me va a disculpar, pero vamos a orar con la cabeza descubierta. Vamos a Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias. Bendito Jesús, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que recordamos esta obra tremenda, única en la creación que tú hiciste por el pecador. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor, gracias por tu resurrección, porque eso nos anticipa, eso nos asegura que vamos a resucitar como tú resucitaste, Señor, en aquel domingo, en aquel primer día, domingo, primer día de la resurrección, 2000 años atrás. Señor, te amamos, te exaltamos. Yo te pido, bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes, a mis hermanos, a mí, para poder, Señor, compartir la preciosa palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
La escritura que leímos, usted se dio cuenta que hubo 2 cenas que se participó el Señor con sus discípulos. Primero la cena de la Pascua. Ahora vamos a hablar un poquito de la Pascua. Pero lo que es importante también entender que esa cena permitió que nosotros ahora, después de 2020 años después, sigamos participando de lo que es también la cena del Señor, es decir, recordando su muerte cruenta en la cruz, su cuerpo quebrado, pero recordemos también su sangre. ¿Se acuerda que el Señor dijo, este es mi sangre, es mi sangre para el nuevo pacto? Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes, 2 cenas se celebraron acá. Una que es la Pascua, la cena del pueblo judío, como se celebraba cada año, pero también aparece el primer mandamiento o el primer sacramento que como iglesia de Cristo y cristianos, usted y yo debemos celebrar, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, simbolizado, no es que se transforma, simbolizado a través del pan y la copita de jugo de uva que usted participa en su iglesia una vez por mes, una vez por año, según cómo la iglesia tenga la costumbre hacerlo. Ahora, llegamos al jueves de la semana de Pascua. Era el primer mes, era el mes de Nisan, era donde comenzaban los meses para el pueblo. Era el día 14, el 14 de Nisan, se celebraba la Pascua. El Cordero Pascual debía ser sacrificado a las 3 de la tarde. Se cocinaba, se preparaba, se compartía. Ahora vamos a hablar un poquito qué se comía en el tiempo de la Pascua. Pero hay algo importante para entender los tiempos del pueblo judío. Antes de las 6 de la tarde, el Cordero y la Pascua, todo debería estar terminado. Por eso leíamos en Mateo 26:20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. La noche para el judío podía ser tranquilamente las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde de cada día comenzaba un nuevo día. El judío no contaba el día como nosotros, de 12 de la noche a 12 de la noche. El pueblo judío comenzaba el día para ellos a las 6 de la tarde, digamos de hoy, y se completaba un día mañana a las 6 de la tarde. Seguramente eran las 4 o 5 de la tarde, comenzó la cena pascual y tantas cosas sucedieron en esa cena. Ojalá que podamos compartir todo lo que nos dice la Escritura. Pero algo importante, hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a Mateo 26, 1 y 2. 1 y 2. Fíjense que dice la Escritura, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si la Pascua fue un día jueves, se celebraba de las 3 a las 6 de la tarde la Pascua. Cuando empieza el capítulo 26, Mateo registra que 2 días después iba a ser la Pascua. Si usted lee los capítulos 24 y 25 de Mateo, son los tremendos capítulos que hablan de lo que va a ser el tiempo de la tribulación, lo que va a ser la venida del Hijo del Hombre, por segunda vez, el Señor Jesucristo, no ya como siervo, sino como rey, como profeta, como hijo de Dios, como regente universal, para siempre. Entonces, 2 días antes, día martes, el Señor había, por lo menos lo que sabemos del capítulo 24 y 25 de Mateo, todo lo que iba a ser el futuro, la parte escatológica, hasta la vuelta de Cristo. Eso fue un día martes. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, teóricamente, fue el día de entrada del Señor a Jerusalén? Fue domingo de Ramos, que se le llama, cuando el pueblo lo recibió en Jerusalén. Tremenda actividad que el Señor tuvo desde ese día domingo, comenzando cuando limpió el templo. ¿Se acuerdan? Que reprendió a todos los que vendían, a los cambistas, y les dijo, mi casa es casa de oración, ustedes la han hecho casa de comercio, casa de ladrones. Del domingo al día jueves, que llega la Pascua, es, incluyendo el martes, lo que el Señor comparte en el templo en cuanto al futuro. ¿Cómo pudo soportar este Hijo de Dios, que también como Hijo de Dios era Hijo del Hombre, era humano? No solo la presión física, hermanos, de saber lo que llegaba después de la Pascua,
La presión emocional, espiritual, como hombre, de saber que iba a dejar a sus amigos, su familia, todos aquellos que no fueron muchos, pero los que lo amaron tremendamente al Señor. Algo interesante, sabiendo entonces que estamos en ese jueves, en la mañana, cuando ahí leíamos en Mateo 26, 17, que era también el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba con la Pascua, 7 días, que después el pueblo de Israel no podía tener nada leudado en su casa. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día se iba a celebrar la Pascua. Le dicen los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Era un día como hoy, un día jueves. ¿Qué era el Cordero Pascual? Bueno, acompáñenme un poquito ahí al libro de Éxodo. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista venía el Señor Jesucristo caminando y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Váyase conmigo a Éxodo 12. Rapidito vamos a leer algunos versículos para ver lo que era la Pascua y desde qué tiempo venía para el pueblo judío. 12:1 habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjese el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Váyase conmigo hasta el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por supuesto, antes de las 6 de la tarde. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Se acuerda cuando pasó el ángel de la muerte que Jehová envió para los primogénitos? La casa que tuviera pintada los 3 dinteles con la sangre del Cordero Pascual. El ángel de Jehová, el ángel de la muerte de los primogénitos, el ángel del juicio iba a pasar de largo por esa casa y ningún primogénito iba a morir. En el versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjese en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Jueves de Pascua en Jerusalén. Se le pregunta al Señor ahí en Mateo 26, 17, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Era el primer día del comienzo de los 7 días de panes sin levadura, los panes sin levadura. El Señor les dice, ¿dónde quiere celebrar la Pascua? ¿Qué sucedió en este jueves? Bueno, algo de lo tremendo que sucedió, que todavía nosotros lo aplicamos al día de hoy, en la institución de la Cena del Señor. Algo que sucede en Mateo 26, hablando de lo que era la presión emocional para el Señor, también lo que habrá sido en su espíritu. Mateo 26, del 30 al 35, usted tiene la negación de Pedro. Usted tiene la negación de Pedro. Después, ya a partir del versículo 36, aparece el valle de Getsemaní, donde el Señor deja sentados a 2 de sus discípulos, les pide que oren. Usted conoce la historia. Fíjese en el 26, 41 de Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿cómo era la cena pascual? Usted leyó ahí conmigo en Éxodo, panes sin levadura, hierbas amargas. Había un platillo conocido como charoset, que consistía de una salsa hecha con dátiles, higos, pasas y vinagre. Esto les recordaba el sufrimiento en Egipto.
Los que participaban de esta comida metían las hierbas amargas en esta salsa y la comían. El pan también lo metían en la salsa. Judas mojó el pan de la cena pascual en el mismo plato que el Señor. Cuando terminaban de comer la cena pascual, se cantaban salmos. Por último, comían la carne del cordero. Algunos historiadores registran que se cantaban los salmos 115 al 118 y que culminaban la cena pascual con lo que se llama el gran Jalel, que eran los salmos 120 al 134. Por eso se los llama, son salmos con cánticos graduales. Otro historiador dice que también era muy común cuando la gente venía a celebrar la Pascua de todos los lugares, no importa que estuviera a 10 millas o a 500 millas, el pueblo judío, el varón judío y su familia tenían que venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. En el camino, aparentemente también compartían estos salmos. ¿Desde cuándo celebraba el pueblo de Israel la Pascua? Alrededor del año 1450, que es cuando aparece el Éxodo, hasta el día en que el Señor lo celebra en un jueves como este, unos 1450 años después de la liberación de Egipto. Ahora, ¿cómo podemos entender todo lo que sucedió en este día jueves? Mateo nos pinta la última cena, la celebración de la Pascua, la institución de la Cena del Señor, predice la negación de Pedro y después ya viene la agonía de Jesús en Getsemaní, después ya es arrestado. El arresto de Jesús tiene que haber sido después de las 6 de la tarde de un día como hoy. Si mentalmente, ¿verdad?, no fuéramos hiciéramos jugar nuestra mente y fuéramos para atrás 2020 años, tal vez en una hora como esta. Claro que hay diferencia de hora en Jerusalén, pero juegue un poquito conmigo en la imaginación. En este momento, en una hora como esta, el Señor tal vez sería arrestado después de haber celebrado la comida pascual, que debía finalizar a las 6 de la tarde. Eso nos pinta Mateo. Vamos a ir un poquito a Juan. Váyase conmigo al Evangelio de Juan. Está tan tremendo lo que comparte Juan. Usted sabe que el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y el apóstol Juan lo presenta como el Hijo de Dios, como divino, como el Señor Jesucristo. Ahí en el 13 de Juan, si usted me quiere acompañar, 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ahí estamos de nuevo en la Pascua, así que acuérdense, Mateo 26, 17 en adelante, usted lo compara, lo hace paralelo al capítulo 13 de Juan. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Todo esto pasó ese jueves, durante la cena pascual. ¿Se acuerda lo que hablamos de Mateo? Ahora vamos a hablar de Juan. El Señor comienza a lavar los pies de los discípulos. Y acá es tan tremendo lo que el Señor hace. Lo que el Señor está quebrando acá es esa costumbre patriarcal, tremendamente religiosa, que tenía el pueblo judío. Los pies solamente lo podía lavar alguien, a otra persona en la casa, alguien que no fuera judío o alguien que fuera esclavo, un gentil esclavo. Es increíble lo que el Señor les muestra en esa tarde, horas antes de ser entregado y ser escarnecido. Les muestra a sus discípulos que lavando los pies, como después les aclara, el que quiera ser primero va a tener que hacerse último para servir a los demás. Fíjense ahí en el 13:15.
Por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El Señor lava los pies de los discípulos. ¿Qué otra cosa sucedió durante la cena? En Juan, váyase conmigo al versículo 21. Versículo 21 al versículo 30. Juan 13, 21 al 30. El 21 dice, habiendo dicho esto, o habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se acuerda que Mateo lo registra también? Lo que cambia acá en Juan es en el versículo 26. El Señor Jesucristo dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Señor Jesucristo, como el creador del universo, como el creador del mismo Satanás, no le permitió entrar en Satanás hasta que él determinó que fuera cuando el pan fuera mojado en las condiciones que él quería y que quedara registrado en la perfecta escritura de Dios. El Señor es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Nada puede moverse en el universo, hermanos, si no es a través de su palabra y de su voluntad. A partir del versículo 13:31, el Señor aclara o anuncia su partida. El 31 dice, entonces, cuando hubo salido, por supuesto, Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el capítulo 14, hermanos, viene alguna de las declaraciones más tremendas que conocemos que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Como líderes o como personas que escuchan el Evangelio cada semana, constantemente estamos escuchando comentarios o frases o versículos que salen muchas veces del capítulo 14, cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, cuando hablamos de quién es Jesucristo, cuando hablamos de en quién solamente hay salvación. En el 14:6, si usted la conoce de memoria este versículo, en el tiempo de la cena, hermanos, en esas 2 horas que el Señor a lo mejor tuvo, 3 horas, hasta que dice después que salieron después del cantar el himno, salieron a caminar y llega después la entrega del Señor. En esas 2-3 horas, el Señor en la comida pascual, en el 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue dicho, hermanos, también en un día como hoy, durante la cena pascual. Por eso es tan importante recordar este Jueves Santo. Hubo tantas emociones encontradas en nuestro Señor con aquellos que lo amaban, pero había uno que no lo amaba. Y aún el Señor, sabiendo que le iba a traicionar, mojó el pan sin levadura en el plato con él. A partir del versículo 14:12, el Señor da una declaración tremenda diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De ese versículo, 2020 años después, es que usted y yo, cada vez que terminamos de orar, de interceder, de ayunar, después de cualquier oración, usted y yo declaramos, porque te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. A partir del 14:15, 14 de Juan, versículo 15, la promesa del Espíritu Santo. Fíjese el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor sabía que en las próximas horas que seguían iba a ser desgarrado todo su cuerpo. Libros de historia romana registran que muchos de los reos, ¿verdad? No como el Señor, Él murió por los pecados sin tener un solo pecado. Después de los látigos, antes de llevar la cruz,
Muchos de los que iban a la cruz no podían ya llevar su cruz porque tenían que sostenerse sus órganos después de esos golpes, de esos látigos con puntas de clavo o puntas de piedras de metal con que azotaron al Señor. Sin embargo, en esa cena pascual, el Señor dice, ¿saben qué? Yo voy a rogar y les voy a enviar otro consolador. Fíjese el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Durante la cena, estas tremendas declaraciones, enviar a Judas sabiendo lo que iba a hacer. Fíjese el versículo 25, Juan 14, 25. Mas os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Durante la cena también, en el capítulo 15, Cristo la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjese el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el 15:18 el Señor nos dice que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Fíjese el 19, 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, es mi deseo, al compartir todo esto, que en esta noche, o mañana, o el sábado, o el día, domingo, cuando celebramos la resurrección, podamos recordar un poquito todo esto. Podamos recordar el tesoro que tenemos eterno en Cristo. Que podamos recordar que nosotros como pecadores, como inicuos, el Hijo de Dios, el perfecto, el que no tuvo ni un pecado, murió desangrado, desgarrado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Pero antes, horas antes, en su amor eterno, en su misericordia única por la creación, el Señor declara todo esto. ¿Cómo hubiéramos estado nosotros? ¿Cómo estaría usted o yo si supiera que en pocas horas seríamos torturados, desangrados, crucificados, como Él sabía que iba a pasar? En el capítulo 16, el Señor vuelve a hablar otra vez de la llegada del Espíritu Santo. Fíjense el 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Usted recuerda las palabras de Efesios 1, 13 y 14, donde dice la palabra que todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu. Fíjese el 16:14, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el capítulo 17, el Señor se tomó tiempo antes de terminar esa cena de orar por sus discípulos, pero también de orar por usted y por mí. Usted y yo entramos en esa cobertura espiritual de protección que el Señor declara en el capítulo 17. Ruega por los discípulos del versículo 6 en adelante hasta el 19. Pero fíjese el 17:20 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. En el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido, no solo los discípulos, usted y yo, estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hemos tratado de recorrer, hermanos, este día Jueves Santo, volando nuestra imaginación 2020 años atrás, recordando desde el domingo pasado la entrada a Jerusalén, el día martes, entre otras cosas, el Señor compartiendo todo lo que es la escatología, lo que va a pasar hasta el final de los tiempos, hasta que Él regrese a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estuvimos compartiendo el capítulo 26 de Mateo, donde aparece la traición de Judas, donde aparece dónde celebraron la Pascua. Y usted puede combinar otros evangelios, donde le dan un poco de color a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, debían seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua, y cuando entrara le tenían que decir que el Señor, el Maestro, quería celebrar ahí la Pascua. Hemos compartido lo que Juan comparte, la traición de Judas, la oración intercesora por sus discípulos, por usted y por mí también. La gran declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida. La llegada del Espíritu Santo. Todo eso, hermanos, concentrado en ese último día, donde el Señor sabía lo que seguía en su vida. Para terminar, ¿qué pasó con Judas? Como dice la palabra, se perdió para siempre. Juan 17:12b dice, y ninguno de ellos se perdió. Hablando el Señor Jesucristo, dice, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Usted, para terminar, puede leer ahí en el Salmo 41, 19. Fíjese que la palabra de Dios, en este Salmo de David, 41:9, escrito 1000 años antes de Cristo, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hermano, hermana, gracias por haber escuchado la palabra. Es mi deseo de que, más que nada, que tengamos ese tiempo en estos días que siguen, comenzando desde hoy, ese tiempo no de tristeza, Cristo vive, está sentado a la diestra del Padre, pero que recordemos lo que el Señor, todo lo que pasó, comenzando en un día desde hoy. Porque antes, ¿verdad?, delante del Señor fueron desprecios, lo trataban mal, ni aún su familia prácticamente lo reconoció hasta que llegó el tiempo de la cruz. Pero a partir de ahora, de un día como este, de un tiempo como este, después de las 6 de la tarde, iba a comenzar en Él no solo las agresiones, no solo el desprecio, el abandono, iba a comenzar esa agonía física y emocional. Cuando en un momento el Señor, ya crucificado, declara, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si el Señor lo permite, mañana a las 7 de la tarde vamos a compartir qué comparten los evangelios, qué nos dicen los evangelios en ese tiempo que ya el Señor es arrestado, enjuiciado injustamente y crucificado hasta que entrega su espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nada te frenó para mostrar ese amor por tu creación, por todos aquellos que te reciben como amo, como Señor, como Dios, como suficiente Salvador eterno. Gracias, Señor Jesús, por haber decidido ir a la cruz. Gracias por esa sangre vertida, que es la que nos garantiza ese nuevo pacto,
donde ahora tenemos entrada al cielo, Señor, a través de tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Espíritu Santo, por enseñarnos, aún tantos siglos después, a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo te lo pedimos, Padre, por favor, síguenos cuidando y guardándonos. Síguenos dando, Señor, sabiduría a través de tu palabra. Porque te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones.